La dejaron en una comunidad desconocida solo porque no encajaba en los estándares de su propio padre. Joe Carter, incapaz de aceptar a su hija tal como era, creyó que podía deshacerse de ella como si fuera una carga. Pero la vida tenía otro plan. En lugar de hundirse, Madeline descubrió fuerza, respeto y voz en el lugar donde menos lo esperaba. Y solo escuchen cómo este giro inesperado transformó una herida en poder. Y porque al final fue la verdad, no el juicio, la que triunfó. En las tierras secas del sur de Arizona, donde el viento sopla con la fuerza de siglos olvidados, creció una joven llamada Madeline Carter. Su cuerpo era más grande que el de las demás chicas de su edad, pero su corazón también. Aún así, en su pueblo, donde la imagen lo era todo y las diferencias no se perdonaban, ella se convirtió en blanco fácil. En la escuela, cada paso era un desafío. Las miradas, los cuchicheos, las risas contenidas, todo era una constante. Nadie la insultaba directamente, pero las bromas disfrazadas dolían más que cualquier palabra. ¿Te comiste el almuerzo de todos? ¿Seguro que esa sila es resistente? Las decía gente con cara de amigos, pero con el veneno justo para que doliera durante días. En casa tampoco encontraba consuelo. Su madre, Bonnie, era una mujer delgada, elegante, que vivía obsesionada con las apariencias. Cada vez que veía a Madeline acercarse al refrigerador, solo levantaba una ceja y decía, como si fuera un consejo: la belleza es disciplina, cariño. Pero quien más la marcó fue su padre, Joe Carter, un exmilitar de voz seca y mirada cortante, dueño de una armería local, respetado por su firmeza, pero temido por su frialdad. Para él, tener una hija como Madeline era casi una vergüenza silenciosa. No gritaba, no golpeaba, pero cada gesto, cada comentario indirecto, era como una pared que se cerraba un poco más. Una noche, después de una discusión silenciosa en la mesa, Madeline dejó el plato casi intacto. No podía más con las dietas, las restricciones, las miradas. Yo la miro fijo como si estuviera viendo a una desconocida y murmuro: quizás deberías estar con gente que aún cree en el esfuerzo. Al día siguiente, la subió al coche sin decirle el destino. Condujo durante horas, atravesando caminos polvorientos, colinas solitarias y cielos vacíos. Madeline no preguntó nada. Había aprendido desde muy joven que sus preguntas nunca eran bienvenidas. Finalmente llegaron a la entrada de una reserva indígena. Allí los esperaba un hombre de cabello oscuro y ojos tranquilos. Hawk no dijo mucho. Solo observó. Y luego asintió. Yo bajo la mochila de Madeline. Se despidió con un movimiento breve y sin mirarla una vez más. Volvió al coche. El motor rugió, levantando polvo, y desapareció en el horizonte. Madeline se quedó de pie en medio de un mundo desconocido, sintiendo como todo dentro de ella temblaba. No sabía si gritar, llorar o correr, pero lo único que podía hacer era quedarse quieta, porque en ese momento entendió que no estaba ahí por decisión propia. Estaba ahí porque la habían dejado, como algo que ya no se quiere, como si su voz no importara. Y en ese silencio brutal empezó su verdadera historia. Madeline no recordaba la última vez que durmió tranquila. Aquella noche en la reserva tampoco fue fácil. Se acostó sobre un colchón sencillo, en una cabana de madera con ventanas abiertas al viento. El canto de los grillos, el crujir de la madera, los pasos suaves de alguien caminando afuera. Todo era nuevo, extraño. Pero por primera vez, nadie la miró con burla. Nadie comentó sobre su cuerpo. Nadie esperaba que bajara de peso antes del desayuno. En la mañana, Hawk le ofreció una taza con infusión de plantas. No dijo mucho, solo señaló con la cabeza hacia el exterior, como invitándola a seguirlo. Madeline, sin fuerzas para oponerse, lo hizo. Cruzaron campos abiertos, donde los caballos pastaban con calma, y niños pequeños corrían entre árboles torcidos por el viento. Algunas mujeres la miraban de reojo, no con desprecio, sino con una mezcla de curiosidad y respeto silencioso. Aquí nadie preguntaba de dónde venías. Lo importante era cómo caminabas hoy. Hawk le mostró cómo alimentar a los animales, cómo reconocer las plantas que curaban y las que dolían. No esperaba que hablara, no exigía, solo compartía su mundo paso a paso. «Aquí no venimos a cambiarte», le dijo una tarde mientras encendía una fogata. «Aquí esperamos a que te escuches». Esa frase quedó flotando en el aire durante días. Madeline al principio no hablaba con nadie. Comía poco, evitaba los ojos ajenos, se alejaba de las reuniones nocturnas.
Tenía miedo de parecer fuera de lugar. Sentía que cada gesto podía ser juzgado porque así había vivido siempre. Pero el juicio nunca llegó. Una anciana le ofreció un collar de cuentas rojas sin decir palabra. Una niña le entregó un dibujo en papel reciclado donde había una mujer con trenzas largas y sonrisa grande. Y un día, sin razón aparente, un caballo joven se acercó y apoyó la frente en su hombro. Madeleine no entendía ese lenguaje, era nuevo, pero lo sentía. En el silencio de ese lugar, su cuerpo, el mismo que tanto había odiado, dejó de parecerle un error. Comenzó a reconocer en sus manos una fuerza útil, en sus piernas resistencia, en su pecho un ritmo que no quería apagar. Una noche, mientras escuchaban los tambores cerca del fuego, Madeleine se quedó mirando las chispas subir al cielo. Hawk se sentó a su lado. ¿Todo lo que te dijeron sobre ti, cuánto era verdad? Preguntó sin mirarla. Ella tardó en responder. Pero cuando lo hizo, su voz no tembló. Casi nada. Solo lo creí porque nadie me enseñó otra historia. Esa noche fue la primera en que durmió profundamente. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, algo dentro de ella empezaba a sañar. Pasaron semanas. Luego meses. El tiempo en la reserva no se media en relojes ni calendarios, sino visgibak sonza, visezonach lluvia y en el crecimiento interior de quienes aprendían a escuchar. Madeleine ya no era la misma joven que llegó con los ojos llenos de miedo. Aún dudaba de muchas cosas, pero había descubierto algo crucial. Su cuerpo no era su enemigo. Sus manos, que antes temblaban al escribir frente a compañeros burlones, ahora tejían hilos con firmeza. Su espalda, tantas veces encorvada por la vergüenza, se mantenía erguida cuando cargaba lena. Y lo más importante, su voz había empezado a regresar. Una tarde, mientras ayudaba a construir un pequeño cobertizo junto a otros jóvenes, una mujer mayor, llamada Naya, se le acercó con una mirada serena. Tus hombros ya no están caídos. Ahora caminas como si supieras hacia dónde vas. Madeleine la miró sorprendida. Aún no lo sé con certeza. No necesitas saberlo todo, dijo Naya sonriendo. Solo saber que mereces caminar. Aquella frase fue como un agua fresca sobre tierra reseca. Con el paso del tiempo, Madeleine fue invitada a participar en una ceremonia tradicional de agradecimiento. Al principio pensó que era un error, pero fue Hawk quien habló. Aquí todos aportan algo, y tú has aportado más de lo que crees. Durante la ceremonia, vestida con una manta tejida a mano por las mujeres de la comunidad, Madeleine bailó. No por obligación, no para agradar. Bailó porque su cuerpo lo pedía, porque su alma necesitaba dejar salir la vida que durante tanto tiempo había estado encerrada. Fue una danza lenta, circular, llena de peso y de presencia, y cuando terminó hubo silencio. No el silencio incómodo del desprecio, sino ese que llega cuando algo sagrado ha sucedido. Uno de los niños pequeños, el mismo que le había regalado un dibujo, se acercó y le dijo con inocencia, «Parecías una reina». Madeleine sintió que el corazón le latía más fuerte que nunca. Desde entonces, las mujeres de la comunidad empezaron a pedirle ayuda para enseñar a las niñas a bordar, a cargar cestas, a cuidar animales. No porque era la más fuerte, ni la más habilidosa, sino porque había aprendido a mirarlas sin juicio, como antes nadie la miraba a ella. Incluso Hawk, quien hasta entonces había mantenido cierta distancia por respeto, comenzó a compartir más de su historia. Ella descubrió que también había perdido cosas importantes. No era un salvador, era alguien que también sanaba a su manera. Juntos no hablaban de amor, pero había una forma de mirarse, de dejar una taza cerca sin decir nada, de compartir el silencio de los atardeceres, que decía más que cualquier palabra. Madeleine no había cambiado para gustar a nadie. Había cambiado porque, por primera vez, sentía que tenía derecho a ser quien era. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El día había comenzado como cualquier otro. El viento cálido recorría la tierra roja. Los caballos pastaban en calma y el murmullo de voces suaves llenaba el aire como una canción sin urgencia. Madeleine había pasado la mañana enseñando a un grupo de niñas a trenzar hilos de colores. Reían, se concentraban, y por momentos, se olvidaban del mundo más allá de los campos. Pero esa tarde, todo cambió. El ruido del motor rompió la armonía, como una piedra lanzada en un lago tranquilo. Un vehículo blanco se aproximaba, levantando polvo que opacaba el horizonte. La comunidad se detuvo. Nadie se acercó de inmediato. La mayoría sabía, por instinto, que algo ajeno se estaba acercando. Madeleine miró hacia el camino.
Sintió cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Un nudo en la garganta. Un eco en el pecho. No necesito verlo de cerca. Supo quién era. Joe Carter bajó del coche con la misma expresión de siempre. Rígido, impaciente, sin una pizca de duda en su paso. Llevaba camisa abotonada hasta el cuello, botas relucientes y una mirada que pretendía controlarlo todo con solo estar presente. «Vengo por mi hija», dijo con voz firme, clavando la vista en Hawk, que observaba sin inmutarse. «Aquí nadie tiene dueños», respondió Hawk con una calma que se sentía más fuerte que cualquier grito. Yo paseo la mirada como evaluando el lugar. Le costaba entender cómo alguien como Madeline podía encajar allí. Le costaba aún más ver que, en realidad, era él quien no encajaba. Madeline apareció unos pasos más atrás. Vestía ropa tejida por sus propias manos. Llevaba el cabello recogido en dos trenzas largas, y la postura era otra. Ya no estaba encorvada. No escondía los hombros. No evitaba mirarlo. «Vine por ti», repitió Joe, con el tono de quien cree tener la autoridad asegurada. Ella dio un paso al frente. Sus ojos no temblaban. «Yo no vine aquí obligada. Tú me dejaste. Sin palabras. Sin preocuparte por lo que sería de mí. Hice lo que creí necesario. Te estaba perdiendo. No me perdiste ese día, papá», dijo con voz baja pero firme. «Me perdiste mucho antes. Solo que nunca lo notaste». Él la miró. Y por primera vez, vaciló. No era una adolescente rebelde. Era una mujer que había reconstruido su identidad pieza por pieza, lejos de todo lo que él representaba. «Esto no es vida real», insistió él señalando los campos, los niños, las encías. «¿Y cuál es?» «Es a donde debía cambiar mi cuerpo para que me aceptaras. Es a donde el silencio valía más que mis palabras». Yo entrecerró los ojos. Ya no hablaba con una hija sumisa. Hablaba con alguien que había encontrado su lugar. A su alrededor, miembros de la comunidad comenzaron a acercarse, no con agresión sino con presencia. Un gesto silencioso que decía, «Ella no está sola». Joe tragó saliva. No pidió disculpas, no lo haría. Pero en su expresión había algo nuevo, confusión. O quizás, por fin, comprensión. Sin añadir nada más, volvió al vehículo. Esta vez, sin dar un solo vistazo hacia atrás. El motor rugió, pero no con autoridad, con resignación. Cuando el coche se perdió entre la nube de polvo, Madeline cerró los ojos. No lloró, no tembló, solo respiró, como quien deja ir un peso que ya no tiene por qué cargar. Hawk caminó hasta ella. No le dijo «lo hiciste bien», no hacía falta. La miró como siempre, con respeto. Ella le devolvió la mirada. «Nunca había sentido algo así», murmuró ella. «Es tu fuerza. Solo estaba esperando que tú la vieras». Ese día, Madeline no ganó una discusión. Ganó algo mucho más grande. La certeza de que el pasado ya no decidía su camino. Habían pasado más de 2 años desde el día en que Madeline llegó a la reserva como una sombra de sí misma. El paisaje seguía siendo el mismo. La tierra roja, el cielo inmenso, las noches llenas de estrellas. Pero ella era otra. Ya no era la hija de Carter. No era la chica del sobrepeso. Ni siquiera era solo la joven que se quedó. Ahora, todos la conocían como Oso Silencioso, un nombre que la comunidad le dio durante una ceremonia de luna llena. No por su tamaño, sino por su energía, firme, protectora, calada, pero profundamente presente. Su día comenzaba antes que el sol. Enseñaba a los niños a cuidar la tierra, a escuchar a los animales, a respetar las estaciones. Por las tardes ayudaba a las mujeres mayores con tejidos y preparaciones tradicionales. Y en las noches, cuando todo callaba, escribía en un cuaderno que guardaba bajo su manta, historias, recuerdos, sueños que nunca había contado a nadie. Una tarde de otoño, durante el festival de cosecha, se organizó un círculo de agradecimiento. Era costumbre que quienes habían sido guiados por la comunidad compartieran algo con los demás. Madeline no esperaba hablar, pero fue llamada por el nombre que le dieron y todos hicieron silencio. Se puso de pie. No llevaba maquillaje ni joyas, solo su manta tejida, sus trenzas largas y una mirada llena de luz. Antes pensaba que tenía que cambiar para ser aceptada. Creía que mi cuerpo era mi castigo, y el silencio, mi refugio, pero ustedes no me pidieron cambiar. Me enseñaron a mirarme con los mismos ojos con los que miran la tierra, con respeto. La gente no aplaudió, solo asintió. En ese lugar, el respeto se manifestaba con la calma. Hawk estaba entre la multitud.
como siempre discreto presente. Sus caminos se habían unido de forma natural, sin palabras forzadas. Eran compañeros. No necesitaban definirse para sentirse completos. Madeline sabía que su historia no terminaba allí. Sabía que aún habría momentos difíciles, preguntas sin respuesta, días de duda. Pero también sabía algo más, ya no se perdería a sí misma buscando aprobación. Y aunque su pasado no desapareció, dejó de doler. Se volvió raíz. Unos meses después comenzó a guiar a otras jóvenes que legaban con las mismas heridas invisibles con las que ella había legado. No les prometía soluciones, les ofrecía espacio, silencio, miradas que no juzgaban. Y eso bastaba para que comenzaran a sanar. Una noche sentada frente al fuego junto a Hawk, Madeline cerró su cuaderno y dijo: «Tal vez yo no fui enviada aquí por error, tal vez fui sembrada». «Y floreciste», respondió él con una sonrisa apenas visible. El viento soplaba suave, las llamas bailaban, y entre la oscuridad del desierto, una historia nacida del dolor se convertía, poco a poco, en una semilla de esperanza para otros.